una cosa antes como anécdota. Lo iba a subir al grupo, pero al final no sé si lo voy a subir o no lo voy a subir, porque igual puede herir susceptibilidades cristianas. Resulta que por ahí viendo, resulta que me leí de Génesis, parece que es el capítulo, no sé si es el 28, la escalera de Jacob. No sé si la conocéis, la visión que tuvo Jacob, la escalera que llegaba al cielo, que bajaban y subían ángeles. Ah, Entonces, ahí profundizando sobre el tema, digo, mira, si es un árbol de la vida, de alguna manera. Entonces, iba a poner algo en el grupo. Pero digo, a lo mejor, igual, pero yo qué sé, quiero un poco de susceptibilidades porque son muy judeo-cristianos. Entonces, a lo mejor no le... Pero ahí viendo los peldaños de la escalera, viendo el mecanismo de la escalera, viendo la situación de Jacob, digo, mira, es un árbol, ya que estamos con el árbol de la vida, es una forma del árbol de la vida, porque los judíos tienen el suyo, que es la cábala. Pero esta es otra manera de verlo a nivel del Antiguo Testamento, a nivel del Génesis. Muy simple, por decirlo de alguna manera, esa visión que tuvo Jacob, pero se podría ver una versión simple del árbol de la vida. Lo digo por si alguien quiere echarle un vistazo, si le gusta la antropología como a mí, mola, es divertido. yo creo que no te inhibas ahí, dale desarrollo, todo eso nos ayuda, es decir, nos ayuda, es decir, cómo lo podemos ejemplificar desde una cultura a otra cultura a otra cultura y cómo ver la influencia que ello haya tenido en nuestra formación y en la conformación que nosotros tenemos de la mirada de la vida, del mundo, de los significados. Yo creo que no nos resta en nada, ¿no? El descubrir el conocimiento que hayan querido aportarnos desde las distintas vías. La religiosa es una, ¿no? y, y hacernos la presente ayuda, Antonio. Pues lo haré. Es que resulta que hay una percepción ahí distinta entre ustedes, es decir, el mundo latinoamericano y aquí en España. Allí ustedes son para esto más abiertos. ¿Eh? Aquí en España, si pongo en los grupos de aquí este tipo de cosas, se me echan un poco encima, porque aquí hay mucho contenido negativo con la iglesia. Entonces, aquí me lo tengo que pensar muy mucho. Ya, ya. Bueno, lo que tenga, mándamelo por privado entonces, que yo me viene muy bien, ayuda a tener contextos de lo que es, por ejemplo, el mismo Ildefonso, que él ya firma como Alfonso, pero recuerdo que su nombre exacto es Ildefonso. ¿M? Eso. Eh, eh, Cuando está hablando de la génesis del árbol, recurre a la antigüedad, 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 en donde está la numerología de los símbolos áureos, ¿m? Y la flor de la vida, ¿m? ¿Eh? Y muestra fotos y va mostrando, digamos, cómo en las distintas culturas se repite, ¿m? Eh, el, el esquema de la flor de la vida y cómo de ahí establece el, el árbol y él le mete ahí comprensiones con respecto a los límites, los umbrales entre los distintos niveles, ¿no? Que me pareció muy interesante en su trabajo. Déjame ver si cachan de qué estoy hablando. Aquí lo tengo, creo que es este, para mostrarlo. Aquí está, la geometría sagrada, ¿lo conocen? Claro. Ujú. Sí, conozco todos sus trabajos. Ah, ya. Claro, Mm. él es que hizo la disciplina morfológica. Entonces, Claro. el desarrollo del árbol lo hace de ahí, de la disciplina morfológica. Iba a hacer un apunte con respecto a Alfonso. Y es que una virtud que para mí tiene y que siempre ha sido referencia y que me la transmitió, y digo me la transmitió porque fue mi primer orientador,
entonces la forma, quieras que no, se te queda. Y tengo yo un poco esa forma. Pues esa virtud o esa forma es la de ser bastante heterodoxo. Entonces, él es bastante heterodoxo, yo soy bastante heterodoxo, es decir, muchas veces nos salimos de las normas del Sanedrín, porque a veces, por lo menos aquí en España, parece un Sanedrín la cosa. El libre pensador no está muy bien visto. Y Alfonso yo considero que es un libre pensador, yo también soy un libre pensador, precisamente por herencia. Entonces sus trabajos, si se habéis leído van varios trabajos, se salen de la norma. No responden a un canon estructurado del siloísmo como se entiende aquí en España. Porque en España el siloísmo ha sido muy cerrado. Recién ahora, que con la escuela virtual y tal, pues se ha abierto un poco. Estudio morfológico, sí. Pues ese Me, me parece que también le me, tengo. pues Le me toco, encanta lo que estás diciendo. Yo creo que eso es una virtud, un valor, algo que tenemos que ir dándonos cuenta que nos hace falta, porque ahí está la apertura que nosotros podemos tener respecto de la llegada a los demás. ¿Mm? claro. El acercamiento de lo nuestro a otras cosas con menos mirada dogmática. ¿Mm? ¿Eh? Y el hecho de que lo nuestro no nace de cero, sino que es la contribución de este momento histórico al conocimiento acumulado a lo largo de todas las culturas y a lo largo de toda la historia humana y una forma de interpretar y adaptar esos conocimientos a estos nuevos tiempos, ¿sí? Pero que son patrimonio de la humanidad, no patrimonio del siloísmo. ¿Eh? Es decir, dotarnos de un poquito de humildad, ¿sí? Para poder conversar con otros, porque si no se pone una barrera muy difícil para el otro y para nosotros de poder establecer puentes de comunicación ahí. Es que fíjate si eso es tan así, que cuando mandé el escrito ese, lo mandé en muchos grupos, ¿no? Y uno de los grupos, pues una amiga eh, me respondió que eso lo había visto ella, no sé si era una semana antes, en unos escritos toltecas. Fíjate cómo era la cosa. Claro, yo le puse, se me ocurrió en ese momento, digo, es que la escuela tiene mil caras. Entonces eso es interesante. Es decir, la escuela es multifacética, mil caras tiene, y todas se complementan. Cada cultura tiene su manera de ver la escuela, y todas se complementan. Es como una visión holística del proceso. Fíjate qué interesante. Deberíamos invitarlo un día al Alfonso. Sí, yo lo intenté. a- De hecho, para dar eh, para iniciar este grupo, intenté que lo tutelase él. Lo que pasa es que está la cosa complicada. Está la cosa complicada porque el hombre está en otra, ¿cómo te diría? Mm, Está un poco en plan eremita, es decir, está en su cueva trabajándose sus cosas. Entonces el contacto con el mundo lo tiene ya un poco excesivamente limitado. No sé si para salir a comprar la comida y poco más. Dijo, bueno, pues Ajá. ahí respetamos su momento de proceso, igual, lo que sé, no está en plan Obviamente. social, ¿no? Está en plan eremita, pues claro, hay como si fuese un monje un padre del Monte Athos, Sí, bueno, con sus trabajos de oratoria interna. qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Juan, ¿No? una cosita con respecto a lo que estabas mostrando, ¿lo podrías mandar al grupo, al chat? Sí, sí, ahora mismo lo hago. Porque Y está muy mándalo. interesante todo lo que pude ver y son cosas que
En grupos de estudio hemos tratado, aun cuando fuera de una manera no tan orgánica como está planteado ahí, ¿no? Así que me parece muy aprovechable tenerlo el material. Gracias. Y de hecho lo pensaba, te lo pensaba trabajar porque lo tengo también como anexo. Es decir, Ah, después de lo genial, genial. que creo que ya lo pasé en su momento, porque pasé todos los trabajos de Alfonso. Entonces esto viene justamente después del taller que estamos haciendo del árbol de la vida, viene lo del tema de la geometría sagrada, que da una visión morfológica del tema. Bueno, Y Gracias, así, gracias, ya está Ivonne en el chat. ¿Mm? gracias. y así tenemos una visión lo más completa posible del árbol. Yo intento que sea lo más, digamos, lo más completo que se haya podido hacer hasta ahora sobre el árbol. Porque se han hecho trabajos, pero trabajos un tanto parciales. Entonces, intento que sea lo más completo y lo más amplio posible. Oye, por cierto, creo que no subí el video Te te de la... estaba por decir, ¿sabes qué, Juan? Que no me deja copiar lo que pusiste en el chat de acá de la reunión. Si lo podrías poner en el chat del grupo. Vale, a veces tarda un poquito más que te permita Ah, no hay descargarlo, problema. pero Ah, pero no me deja, no me deja. Me no te deja dice, o no. no, me Pero muestra iconos como para que te ponga qué lindo, me gustó, ahí te pongo que me gustó. Es todo lo que me deja hacer. déjame que lo pongo aquí mismo en el... ¿Y tú tienes contacto con Alfonso, Antonio? ¿Sí? Contacto, tengo el teléfono. He intentado localizarle, pero no hay manera. Está complicado de localizar. Bueno, Igual porque cuando... sabe, igual porque si tú- sabe lo, lo que le voy a pedir. ya, pues, cuando tengas ocasión, dale un saludo de mi parte. ¿Mm? Sí. Y un agradecimiento por sus aportes, porque son muy buenos. ¿Mm? Son muy buenos y además muy meritorio, sobre todo el tema del árbol, porque él se estaba trabajando el árbol cuando todavía el árbol no era conocido entre nosotros. Entonces, en ese momento, de hecho, lo dice en el vídeo. Él habla, por ejemplo, cuando habla del yo, eh, todavía no se manejaba el tema ese del yo en la cosa. Entonces, claro, él lo ve como de, aunque es eso, lo describe así, pero no con esas palabras. Entonces, tiene mucho mérito porque se anticipó un poco a lo que después hemos trabajado con el árbol, ya más mascado. Entonces, en el tema del árbol, un pionero. Luego, muy interesante, que luego también me gustaría leerlo, la monografía que hizo, en la que describe cada estancia y cada camino. Más que nada interesante, aparte del registro que todos podemos tener, la forma que se expresa. A mí siempre me gustó, claro, yo que aprendí de él. La forma que se expresa es muy coloquial, es muy de andar por calle. No es tan, por eso digo lo de que es heterodoxo, no es tan docta, por ejemplo, como algunos de los nuestros, ¿no? Que se suben al púlpito para hacer los desarrollos. Aquí es pero un lenguaje además bastante campechano que te llega bastante. Entonces eso a mí siempre me ha gustado de Alfonso, la manera esa de trabajar. Y esa la he ido llevando, aunque he pasado con diferentes orientadores con respecto según ha pasado el tiempo. Pero vamos, ese estilo me ha gustado y lo he intentado conservar. Porque he entendido que es la manera de hacerte llegar a la gente. Cuanto más sea el lenguaje coloquial, por decirlo de alguna manera, accesible al otro, más fácil se lo pones. Sí, tiene esa característica. ¿Mm? Sí. Tiene esa característica. ¿Mm? Bueno, ¿y qué toca hoy, Antonio? Pues nos habíamos quedado, me parece que era en el camino de la muerte. No sé si lo llegamos a ver, Sí, creo que sí. sí. Y luego viene,
Claro, luego viene una cosa curiosa aquí en el taller que te viene, es que según vas desarrollando caminos y tal, te aparecen rectángulos en blanco para que pongas tu experiencia, ¿no? Entonces ahora el segundo era el camino de la muerte, que ya pusimos ahí, me parece, y lo desarrollamos un poco. Y ahora viene el rectángulo 3, estado de morada de la regresión, y el 4, camino del arrepentimiento. Y luego desarrolla un poquito. Entonces, si queréis, leo el desarrollo y luego, por ejemplo, podemos poner cada uno en esas moradas lo que entendemos y esos caminos. Dale, me gusta, sí. Pues leo. El próximo paso es el del arrepentimiento, según el cual realmente se quiere pasar a otra etapa. Aquí se reconocen errores, se admiten responsabilidades, se ven cosas que no llevan a nada, se dejan las causas perdidas, las excusas y sobre todo las justificaciones. Estos son dos mecanismos muy comunes de estos estados. Excusarse de no hacer las cosas que sabemos que hemos de hacer y justificarnos de esto y aquello de un modo muy variado. Este arrepentimiento, como abandono de la forma que no van, ha de ser sentido y vigoroso. De otro modo se puede volver. Se puede regresar de ese estado difuso como círculos viciosos cerrados, en los que se dicen frases como me busqué la ruina, por ejemplo. Ahí nos está hablando del arrepentimiento. Es el camino que nos lleva, por lo que veo aquí, de la tendencia a la vitalidad. No, la tendencia a la vitalidad es la conservación. Aquí es que no lo tiene bien. No sé muy bien cómo lo ubica aquí. Camino por la decisión. Sí, que será lo que entendemos como remordimiento, arrepentimiento, creo. Porque era el salto de la regresión a la tendencia. Ahí yo no, ahora no me acuerdo, ¿viste? Pero ahí, ¿tenés el diagrama del árbol con las flechas? Sí, está aquí. Lo Bueno, tiene aquí. porque ahí importa ver si esa vía es que sube o si es que retornas. Claro, es que aquí está el lío. Aquí tiene el dibujo. Y por aquí no tengo otro sitio donde mirarlo. Tiene el dibujo entonces de la regresión a la tendencia. El ascenso es el remordimiento. Y de la tendencia, la vuelta a la vitalidad es la conservación. Y luego tiene puesto entre los dos arrepentimiento. Pero yo no sé si le corresponde a uno o al otro. Pues voy a ver si encuentro otro. No sé si tenéis por ahí algún dibujo de árbol. Sí, puede ser. Ah, aquí tengo, vamos a ver. Sí, aquí tengo por aquí otro en chiquitito. Conservación, arrepentimiento y frustración. Sí, pero el arrepentimiento como tal no está. Supongo que el arrepentimiento será como remordimiento. Entonces sería como de ascenso de la regresión a la tendencia. De todas maneras, espérate, voy a ver cómo lo describe en su monografía la regresión. Si queréis os puedo leer cómo lo describe. Refugio de la regresión. Dale. Dice refugio de la regresión. Esto es ya la monografía de él, entonces esos son sus registros. Han logrado algo, pero la inercia anterior te succiona. Si quieres avanzar, has de sacar fuerzas de donde no las hay. Ahí todavía las cosas no están claras. Hay poca luz. Las profundas esperanzas te guían, como en la narración
del viajero estelar. Pero esa amplitud de esperanza infinita se contrasta con un registro de todo lo contrario. Si cierras los ojos, vas por el amplio espacio guiado por profundas intuiciones. Pero cuando los abres, puntos suspensivos, en verdad, has llegado por un sendero estrecho, embarrado, casi intransitable, sinuoso. La mirada se pierde en medio de una espesa niebla. No sabes si amanece o cae la noche. Estás solo, nadie te avala, no tienes garantías, aterroriza. No quieres regresar, pero tampoco sabes exactamente hacia dónde vas, cómo proceder y qué has de enfrentar. Tienes que decidir en qué condiciones quieres vivir, si no quieres más de lo mismo. Tomas las riendas de tu vida, te haces responsable de tus actos, tomas todo el peso o futura liviandad de tu destino sobre tus hombros. Dejas de buscar en lo externo y sabes que estás solo. Es tu batalla, es tu reto y es tu desafío. Nadie puede hacer nada por ti y te la juegas de nuevo. Las reflexiones en esa morada en la que haces una pausa ya lo he vivido con anterioridad. No conocía el humanismo. Fue una experiencia con el guía interno. Corría el año 1978, tenía 23 años. Añado aquel poema donde se describen las reflexiones y salida de la morada donde se lanzó un acto de búsqueda que me marcó el resto de mi vida. Y esto lo refleja aquí en una poesía que hizo en 1978, que dice: sueño, siempre sueño en escapar. Caminaba muy perdido por un camino embarrado. Me había Tupiendo, caído. Espera un poquito, Antonio, por favor, amigo. Me había caído, se me fue la señal. vaya, Ahí está el diagrama, ahora lo veo. ¿Dónde estás leyendo, amigo? ¿Arrepentimiento? estoy yendo en el refugio de la regresión. Bien, gracias. Te Vale, sigo. sí. Bueno, esta es una poesía que hizo él un poco para describir este, este refugio de la regresión, esta morada. Dice: siempre sueño en escapar. Caminaba muy perdido, por un camino embarrado. Tupiendo el aire había toda una infinidad de gotitas cristalinas que no querían dejarme andar, porque allí encontraría quien me pudiera ayudar. Peligroso es el camino que elegiste para andar. Él tiene mil peligros que te intentarán parar, para que no lleguen nunca al fondo de la verdad. Ahora vente conmigo, quizás te pueda ayudar. Al menos secarás tus ropas y nos podremos hablar, porque en tus ojos veo el ansia de la verdad. En el fuego de la hoguera veo mi historia pasar, cuerdas, lazos, ataduras que me quiero arrancar y que tan solo sirven para volver hacia atrás. El viejo me escuchaba, hincándome su mirar, y preguntó desde dónde procedía mi viajar. Entre el humo y el asfalto veía mi vida pasar, con gente mecanizada, que van de aquí para allá. Todos fuman marihuana, porque ya es moda fumar. Van al pub y discotecas y buscan cuerpos para gozar. Y yo he salido de esa infrahumanidad y creo que he conseguido un poco de libertad. Ahora busco en la vida armonía y sinceridad, poder amar al mundo, sentir, soñar y vibrar. Solté mi pasado, mi nombre y mi personalidad. Yo no soy de ningún lado, que soy de aquí y soy de allá. Mi sitio está en el horizonte, a donde intento llegar. He de seguir el camino hacia el interno lugar. He de buscar mi destino y tengo que atravesar valles, ríos y montañas que algo he de encontrar a lo largo de mi vida en busca de la verdad. Ciertamente estaba dispuesto a invertir mi vida en ello, pero en esta ocasión, año 2002, no quería volver a repetir los errores de antaño y me dispuse a reflexionar y a profundizar más. Sabía que había salido de sinsentido, ya estaban pasando cosas nuevas, pero no sabía a qué me enfrentaba y mucho menos con qué contaba. Que además no fuera un nuevo lastre, sino que fuera genuino y liberador. Decidí asumir toda mi responsabilidad y me dije:
La responsabilidad de los actos permite tomar las riendas de la propia vida, pero luego hay que dirigirla. ¿Hacia dónde llevo mi vida? ¿Cómo la llevo? ¿Qué priorizo? ¿Cuál es la brújula que me referencia en el camino? No lograba salir del atolladero. La búsqueda interna era feroz, desesperada, guiada por la absoluta necesidad. Afortunadamente, estas preguntas comienzan a ordenarse y a tener sentido cuando uno aspira a un significado, una dirección en la intención y lo que fue por entonces un gran descubrimiento, el propósito. Una chispa se encendió, claro, un propósito existencial, un logro interno, una inspiración en la construcción de mí mismo. El sabor que quiero ir acumulando de cómo me voy haciendo a mí mismo, donde identifique las acciones como algo que me aproximan o me alejan de ello, no en lo aparente, sino en lo esencial. Puedo ir construyendo un propósito existencial en base a mis mejores recuerdos, mis mejores registros, mis mejores aspiraciones, mis mejores esperanzas. Puedo ir cargándolo poco a poco con lo mejor de mí y proyectarlo como una aspiración futura, como una referencia en el ir siendo, hasta que eso tenga gravedad propia y comience a atraerme, a succionarme. Voy a ir forjando en mí esos atributos, ese estilo, ese sabor, esa expresión, esa dirección, esa acción. Logré forjar en mí una imagen futura de mí mismo, un ser libre y sin contradicciones, capaz de vivir la vida como una oportunidad de expresión, no de compensación, atreviéndose, explotando burbujas con alegría, fuerza y bondad, y también con sabiduría. Se había desvelado la mejor brújula. No solamente evidenciaba las diferencias entre mi desastroso hoy y mi añorado mañana, sino que además me marcaba claramente la dirección. Era pues una especie de guía, forjado con lo mejor de mí mismo. Y eso que me pareciera que solo estaría en mi futuro, comenzó a influir mi hoy. Fui soltándome en ello y comencé a aprender a ser aquello que sí me había sentido. Indudablemente fui aprendiendo a ser. Luego, Wow. esa escritura de lo mejor de mí mismo llegó a tener tanta fuerza y tanto sentido que quedó incorporada como dirección a seguir. Actuaba permanentemente de forma copresente, casi sin reparar en ella, pero siempre sentida. Me di cuenta que en todo momento ella me abría el camino y la dirección. Ciertamente se creó un estilo de vida, y yo me había situado en lo que llamé a rebufo del propósito. El propósito fue mi caballo de batalla. Sobre sus lomos cabalgué durante todo el recorrido de los trayectos internos. Me fue llenando de fuerza, de sabiduría y de bondad, también de paz y de alegría. En aquella época, de 2003 y 2004, dedicamos varios retiros de equipo a este descubrimiento, que traté de transmitirlo con mi mejor entusiasmo. No encontré antecedentes de este tema entre nuestros materiales. Años más tarde, algunas menciones antiguas en ciertas charlas de Silo hacían referencia a ello, pero por algún motivo extraño, estas no habían circulado. La sorpresa fue cuando varios años después apareció el tema. Silo lo destacó, no solo en sus últimos libros o conferencias, sino que también estaba referido a los pasos finales en las disciplinas. Descubrí que el propósito también era concentrador de energía, puesto que evitaba la dispersión, al dirigir la energía en una sola dirección, y resultaba ser también acumulador, ya que se iba sumando en cada acto una mayor coherencia, una mayor fuerza y una mayor satisfacción. Dirección, concentración, acumulación. Era más de lo que había soñado. Todo comenzó cuando en esa insaciable búsqueda un pensamiento que como mensaje sagrado brotó de mi interior. Ahora has de vivir para un propósito que surja de lo más profundo de tu corazón. Wow. Wow. Ahora,
comentáis su Sí, experiencia. Claro, yo lo veo demasiado. Yo, en ¿eh? ese refugio de la regresión, ni la cuarta parte. Lo veo como muy, muy intenso. Ahora voy a poner aquí otra vez el comienzo para ponerle atención, porque el Rafa Edwards lo alegoriza como el, este huevo, ¿no? Sí, Que luego tiene como partes adentro, y, y es un, una alegoría respecto al nacimiento también el huevo, ¿no? claro. Eh, Se rompe un cascarón y aparecen vías entonces, pero me, me he quedado, digamos, en mirar con atención las alegorizaciones creo que este es el dibujo de Rafael Edwards más extendido, dentro de los estudiosos, los amigos, ¿m? Y en muchos lugares veo que estas alegorías puestas en, en cuadros, en cuadernos, en distintos lados, ¿no? Y en su trabajo lo coloca también aquí al inicio del refugio de la regresión y utiliza el huevo. ¿Les dice algo eso? ¿Hay algo que podamos compartir respecto a la alegoría esta? Hombre, yo a lo mejor le veo un parecido con la disciplina material. No sé en qué paso es, porque no la hice, me la leí. No sé si es en el segundo o en el tercero, que te habla del huevo. ¿Mm? El huevo como nacimiento, como tú dices. Esa posiblemente sea la alegoría. Como Mm, que naces a una nueva vida. claro, porque es el paso de la muerte ahí, a Claro. ese lugar. Sí. Mm, está Es a lo mejor interesante. un poco, se me estaba ocurriendo, es que yo enseguida tengo rejos cristianos. Cuando, cuando el Cristo resucita a Lázaro de entre los muertos, lo saca ahí de la crista y dice, anda, Lázaro, Y, espabila. y andó. Y andó. Entonces a lo mejor es como salir de esa muerte no física, pero de esa muerte material, y vas a una nueva vida. Quizá por el espíritu, en este caso es el Cristo, pero bueno, ese espíritu que estás empezando a tomar contacto con él, es el que te saca de esa muerte física y te hace romper el huevo. Bueno, yo quisiera decir algo desde la disciplina material, que yo sí la hice, pero hay dos momentos diferentes en la disciplina material. Eh, ¿Recuerdan ustedes? Porque esto ya es conocido de todos, no precisas haber hecho la disciplina, que empezamos de una materia, eh, digamos, constante o bastante más constante que la otra, que es el azufre. El Ujú, azufre representa lo masculino y la materia que es más maleable, que se subdivide cuando la moves o lo que sea, es el mercurio. Mercurio. Entonces, el paso uno es reconocer lo sulfuroso, el dos, ver lo femenino, como es lo mercurial, y a partir de la fusión de los dos surge el andrógeno. Ese andrógeno es una materia nueva que luego, cuando cesa el fuego y el agua, las formas que se usan para procesar o para que el proceso se dé, se enfría y queda como en una ceniza que tanto está en el fondo del vaso como en todas las paredes adherido. Todo eso se rasquetea cuando se
logra juntar todo el material o la mayor parte posible, se la pone en un mortero, se la trabaja pulverizándola lo más posible para poder con esa nueva cosa llegar al paso 4, que es el de la sal no fija. Pero cuando hablas de la muerte, la otra es el paso 10, que también es el paso 10 en otras disciplinas. No sé cuál hiciste, Antonio, no sé cuál hiciste, Juan, si hiciste Hicimos la Hice la mental. mental. Sí. la mental, los dos hicieron la mental. Bueno, en la mental el paso 10 también tiene que ver con morir, reconocer que uno no es ni esto ni aquello y que a la vez participa de las dos cosas, ¿no? Algo así. Y Sí. bueno, esto también. Entonces ahí ya te vas al paso 11, donde vos sos consciente de que los opuestos sirven para dar vida a lo nuevo, que es la complementación. O sea, todo lo que está separado tiende a la unidad y nosotros buscamos eso también. No sé, eso es lo que puedo decir desde mi disciplina. Si aclaró algo o nada, no tengo idea. Sí. Gracias. Gracias Sí, a ahí ti. ¿Cómo todos los no? caminos llevan a Roma. Bueno, ahora están llegando a Punta de Vaca. La nueva Roma. Ojalá no, que sea siempre el punto ahí, que es y a la vez no es el mismo. Bueno, vamos. ¿Por dónde vamos? Vamos a la regresión. El arrepentimiento, que eso lo he leído, ¿no? Ahora viene el camino de la día de la muerte. Bueno, En la si vida, queréis podemos leer la vía de la muerte o el remordimiento. no sé, sigamos. Bueno, ya que te veo ahí, vía del remordimiento. Vamos al remordimiento. A ver Vale. si como estamos en dos materiales al mismo tiempo, a ver si en el taller nos amplía algo. Remordimiento. No, pues leo. Vía de remordimiento, pagando deudas. Que me ubique. Ahí de la regresión, a través del remordimiento, pasamos a la tendencia. Entonces, esa vía del remordimiento dice, el remordimiento, de nuevo, claro, aquí hay unas expresiones que son muy suyas. Entonces, claro, pillar aquí el registro es un poco, a veces escatológico. Dice, el remordimiento de nuevo te hace cagar fuego, como corresponde al recorrido por los infiernos. Es muy referido al trato hacia los demás. ¿Qué les has hecho? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A quiénes? Son deudas con la vida y con ellos. Puede ser que no sean muy graves desde un punto de vista externo, pero ahora empiezas a ser consciente y se está despertando una conciencia de sí. Te ves a ti mismo y sabes que lo hiciste mal, que utilizaste, que no colaboraste. Esto escuece. Es como arrancarte la piel a tiras, o como si un fuego actuara desde lo más externo hacia el interior. Primero te consumió tus ropas, ahora te quema la piel. Mejor no te sientes culpable, pero sí responsable. No eres culpable porque no te dabas cuenta. Era otro estado mental. Ese estado sí que es el culpable. Es una mierda.
es un dormir cagándola. Bueno, aquí la expresión, yo no sé ahí cuál tenéis la expresión. Cagándola significa que la has fastidiado. Y no lo sabías. Pero fuiste tú quien hizo esas cosas. Trataste mal a otros y no lo puedes soportar. Te arrepientes con todo. Vas a hablar con unos y con otros, con los que tienen las deudas, y te sinceras como nunca antes te sinceraste. Pagas lo que haya que pagar. No importa tu imagen. No soportas las deudas con la vida ni con la gente y pagas. Surge una primera reconciliación. Tú te equivocaste y otros se equivocaron contigo. Te das cuenta de que no hay culpables. La culpa es solo el estado mental. Así son las cosas en este estado. Difuso, contradictorio, mecánico, sin sentido y sin libertad. Había comenzado a conducir mi vida con un propósito hacia la liberación. Esto creaba un estilo. No tenía sentido quedarse en lamentaciones. No había nada que justificar. Lo único coherente es que lo asumas. Te reconcilias en profundidad, con verdad interna, con comprensión. Has de continuar, y aún con más fuerza. Te sigues dando una oportunidad. Estaba dispuesto a vivirlo todo, dentro de la búsqueda y realización de mi propósito. Sinteticé reconciliación, oportunidad, en un poema declaración frente a quien se remontó de sus propias cenizas, en el intento de llevar mi propósito existencial, rompiendo la cadena del deseo y de las automáticas compensaciones. Bueno, esto lo refleja aquí en una especie de poesía que dice, la poesía se llama Espíritu Pato Salvaje. Dijo el espíritu pato salvaje, tras reconocer su extraordinaria y humilde condición, no me sumergiré tanto como un submarino, ni nadaré tan rápido como una lancha, ni volaré tan alto como un avión, pero tampoco los necesitaré para poder hacerlo. No bucearé tanto como un delfín interno, ni mi nado será premiado o reconocido socialmente, ni volaré con acrobacias intelectuales significativas, pero viviré y experimentaré a fondo todas ellas. Gracias a lo vivido, lo perdido y lo dado, lo olvidado y reaprendido, a aquellos que me dieron y a aquellos que me quitaron, me ayudaron a lo aprendido. Nunca seré el mejor en nada, pero seré lo que necesito. Y quiero ser consciente, libre y decidido. Simplemente seré. Y volaré tan alto como mi cielo. Nadaré hasta mi horizonte de mar. Bucearé llevando la luz donde la luz no llega. Y viviré mi vida en paz. Porque ahora, siendo otra vez, que de nuevo en mi vida, retomando la alegría, quiero volver a ser. Qué bonito, Mm. qué bonito, Luego, qué bonito. y luego ahí el colofón dice, Fénix, tras escuchar, resplandeció su alma ante la verdad profunda y sonrió a espíritu pato salvaje. Y sin más decir, este desplegó sus alas. Felices ambos pusieron rumbo hacia el infinito y cada uno hacia su destino. Comenzaron a volar. Alfonso, enero 2003, síntesis de la experiencia. Mm. Sí, yo cuando leí esto me daba la sensación Hermoso, ¿eh? sí, Hermoso, de, hermoso. de que ahí te habla de la no dependencia de las acciones. No tienes que ser el mejor en nada, simplemente tienes que disfrutar con lo que haces. ¿Mm? Mm. Y impulsada por la necesidad. Claro, aquí yo creo que también diferencia el deseo con la necesidad. No necesitas ser el mejor. Lo que necesitas es salir del sinsentido. Entonces lo refleja de esa manera tan poética. Dice, esa reconciliación anterior liberó una buena porción de energía anteriormente encadenada, que ahora estaba disponible para nuevas reflexiones. Esto supuso el aumento de la conciencia sobre mí mismo y me llevó a mayores profundizaciones y otro chispazo de lucidez. Me dio la dirección sobre lo que había que resolver. Y esto tenía que ver con una aproximación al yo profundo.
Claro, en aquella época los yoses no estaban muy claros, entonces ahí habla de un yo profundo, que me imagino que será pues a lo profundo de uno, lo que llamamos los espacios profundos. Cuando ya has pagado afuera, comienzas a caer en cuenta de que también tienes deudas contigo mismo. Sientes como si en tu niñez te hubieses separado de ti mismo. Te abandonaste por el camino, te perdiste y necesitas reencontrarte. Repudias la inconsciencia anterior y comienzas a ir hacia ti mismo, a buscar el niño abandonado. Algo así como lo mejor de ti mismo, algo reconfortante que sentías en tu remota infancia. Ese dirigirse hacia ti mismo te lleva en el siguiente paso a descubrir toda la basura que acumulaste por andar perdido, pero por ahora sigues en este. Mirando con la nueva perspectiva hacia el sinsentido, entendí que ahí se daba la lucha entre el yo dominante, orgulloso, compensatorio y desbocado, manipulado por el sistema monstruo depredador, y la esperanza y lo humano que, como niño abandonado, anidaba en lo más profundo del interior. Ese niño guardaba en su interior no las informaciones vitales, pero sí el sabor del propósito existencial. ¿Quién soy? ¿Para qué he venido? ¿Hacia dónde he de dirigirme? En aquellos momentos de nuestra remota niñez, aún conservábamos como esencia ese contacto con el yo profundo, que luego fue cercado y aislado por la personalidad de un yo psicológico, emergente, el cual nos dominó hasta que se pudo arrancar un proceso de liberación. Claro, aquí imagino que está hablando de cuando somos niños, ese amigo imaginario, ese guía que tenemos contacto con el guía, luego se va perdiendo quizá ese contacto con el guía en la medida en que vas configurando ese yo psicológico. Cada vez se hace más fuerte. Cuanto más fuerte se va haciendo el yo psicológico, más se aleja ese guía. Observé que ese yo psicológico, lejos de los fundamentos y sentido real de la existencia, vaga sin rumbo, desbocado y abocado a la compensación de la falta de sentido de aquella antigua traición interior. Cuando el yo psicológico admite el doloroso fracaso de su compensatoria personalidad, parte de esa energía liberada retoma su antigua cualidad de esencia, permitiendo el reencuentro con aquellos registros vitales. Entonces surge el sentido y la vida da un giro y se abre, otra vez más, otra querida y gran oportunidad. Con mayor conciencia, uno se hace cargo y toma con mayor fuerza las riendas de su propia vida y destino, descubriendo que se mentía cuando anteriormente, vitalidad difusa, creía que lo hacía, y comprendiendo que tal cosa no era posible, porque realmente no había libertad, sino mecánica de la compensación. Para ilustrar este sendero, incluyo parte de una historia alegórica que escribí en el 2004. Yo había hecho ese recorrido con anterioridad, y luego lo observé en otros. Fue entonces que escribí sobre este pasaje. En aquel tiempo lo vi en una mujer que se mantenía encerrada en sí misma, ejerciendo fuerzas contradictorias y siendo ella misma la oprimida y la opresora. Tristemente he de confesar que la mujer no tuvo el coraje y fortaleza suficiente como para profundizar en su búsqueda, cayendo de nuevo en la dinámica de la compensación. Pero fundamentado en mi propia experiencia, seguí el hilo de los registros y terminé el relato como si ella hubiera tenido la fortuna de llevarlo a un final feliz. Esto me hizo darme cuenta de que con estas cosas no se juega y que han de estar guiadas por la absoluta necesidad, búsqueda real y honestidad. De no ser así, falla la inspiración y estas sutilezas quedan fuera del alcance. Desde entonces, en innumerables ocasiones, he vuelto a observar esta historia. Bueno, aquí para la historia es Reflexión 3, La niña abandonada, página 45. A ver qué historia. ¿Quieres que la veamos? Como veáis, como... A ver, Amigos, a mí me quedan 3 minutos para hoy. No Pues, sé cuán larga es la historia de la niña, fíjate, aquí la, Antonio. sí pues a te ver un da con poco. los 3 minutos, yo creo. Ujú. Bueno, entonces, adelante. ¿La leo? Sí, vale, léela, porque yo no la encuentro.
Ya, el remordimiento, pagando deudas, profundizando en la reconciliación. La niña abandonada. Sé que estás triste y desbordada en tu fría mazmorra. Yo traté con todas mis fuerzas liberarte de tu encierro, pero ella... Yo te hablaba a ti y contestaba a ella con su orgullo, su vanidad, su soberbia y su ira desbocada, su gran incoherencia y su profunda contradicción. Ejerciendo su poder de dictadura cruel, sometiéndote a la fría oscuridad en el fondo de ese corazón helado. A ti, pequeña, preciosa niña, me dirijo ahora para decirte que no abandones, que no te resignes, que no dejes de gritar, estoy aquí, que golpees las paredes que te encierran y que en tu justo reclamo truenen esos oídos infames que no quieren escuchar, no quieren saber que existes, pero tú tienes que empezar a revelarte, que del fondo de sí misma le llegue ese clamor de rebeldía. Estoy aquí, impidiéndole algún día poder dormir, porque tus gritos de justa proclama la atormenten hasta la locura. Llegará el día en que caiga el opresor, el que oprime la lágrima del arrepentido, la risa de la consciente alegría, la sonrisa amable del cariño sincero, el hondo suspiro de la dificultad superada, mirada transparente que busca sentido en la vida y alcanza su mejor expresión en la bondad, la compasión y el amor. No del amor corrompido de sucios intereses inconfesables, que son el motor de la dictadura de la opresión. No lo dudes, caerá, caerá presa del vacío, del absurdo y del sinsentido. Pero aún falta para ese momento. Tuvo su oportunidad, pudo haberlo hecho hace algún tiempo, pero se resistió y por ello sufrirá más tiempo. Así es la inversión de la vida. Todo es al revés, todo es mentira, salvo el sufrimiento profundo del opresor, que camina hacia atrás como los cangrejos. Y en esa búsqueda de su egoísta felicidad se encuentra la desintegración. Y los dioses respetarán su intención y admitirán su desprecio hacia el don por ellos regalado, con el que quisieron evitar los males que ahí aguardaban. Y no siendo posible de otra forma, los infames quedarán a la merced del regalo ausente, invirtiéndose la dirección. Esclavos del compensar su propia mentira y tradición interior, no encontrarán lecho donde descansar, ni sol que les caliente de verdad. Sentenciados a ser sombra de sí mismos, vagarán errantes produciendo por doquier desolación, hasta llegar al agotamiento. Atraerán sobre sus cabezas toda enfermedad e infortunio, como atrae el descalabro quien se arroja de cabeza desde la alta peña. Caerán exhaustos y al borde del desborde de su propia existencia. Escupiendo al cielo caerá sobre su cara el regalo, que ahora los dioses tampoco han admitido. Con sus últimas fuerzas maldecirá a todos los supuestos culpables de su desdicha vida y sentirá que su vida se desvanece entre la injusticia y la mala suerte y la sinrazón. El gran terremoto de su interior está a la vista, pero esto será antecedido por grandes sacudidas que prepararán la condición, mas no habrá garantía. Se puede volver a equivocar. Enfrentada al dilema tendrá que optar entre caer en la locura, acabar su miserable existencia o aquella desestimada y antigua opción, fracasar en su dictado y abrir su corazón. Si decide entonces indagar en esta tercera vía,
Si con humildad busca el posible error y dejando de maldecir para afuera comienza a mirar en su interior, entonces podrá recordar todo lo bueno que la vida la dio, aquello que por entonces no tuvo significado o fue distorsionado y degradado, aparecerá como en una nueva dimensión. Las verdades de antaño mostrarán su implacable y bondadosa fuerza y comenzando a ser consciente, ella aullará de dolor. Y la soberbia retrocederá dando paso a la necesidad. Y por primera vez se sentirá humilde. Y se ha logrado esto, y si ha logrado esto, es posible entonces que busque la necesaria ayuda para continuar. Enfrentada a la verdad de la inexorable realidad interna, abrirá la puerta de su interior y comenzará el descenso hacia el abismal encierro. La sala de las estatuas la espera. En ella encontrará los cuerpos inertes de todos aquellos a quienes maltrató. Aún hoy sus rostros acusan la mueca del sufrimiento recibido. Vivos y muertos, como congelados en el tiempo, esperan el cálido aliento de su liberación. Si logra devolverles la vida para entonces continuar el descenso hacia el abismo oscuro a rescatar lo que abandonó. Llantos surgidos del cada vez más amargo arrepentimiento retumbarán al bajar cada uno de los peldaños en donde tan profundamente te encerró. Abrirá la puerta de tu encierro y mirando hacia ti se verá a sí misma. Entonces y solo entonces, entre profundos y sinceros sollozos, te pedirá perdón y estrechándote contra su pecho, te abrazará tan fuertemente que penetrará en tu interior, en profunda y sincera reconciliación. Entonces se abrirá el cielo y la luz de la vida, entrará en la fría habitación, iluminando la realidad interna, disolviendo la bruma de la locura, la incoherencia y la frustración. Las trompetas del sentido sonarán triunfantes y la melodía de la vida íntegra hará su aparición. Para entonces, la mohosa mazmorra se habrá convertido en lo luminoso y verde prado, lleno de amabilidad, esperanza y vida. Y la antigua división interna dará paso a la estrecha unión, desde donde se elevará el nuevo ser, verdaderamente triunfante con humildad, gratitud y compasión. Un nuevo sol surgirá en el cielo que recompondrá sin espejo la antigua inversión y la luz del sentido iluminará su rostro. Por primera vez sentirá cómo la paz interna de la unión lograda comienza a anidar en su corazón, cómo la fuerza de la vida se expresa en forma de amor y cómo la alegría profunda surge y se realimenta en una sola y coherente dirección. Los antiguos hielos de su corazón helado serpentean ahora como reconfortante y transparente agua pura, donde también, por primera vez, comenzará ciertamente a calmar su sed. Una maravilla. Muchas gracias, ¿eh? Qué bonito. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, amigos. Tengo que salir así Vale. nomás. Venga, el Gracias. próximo lunes. Nos vemos. Un abrazo, Chao, Ivonne, chao. que te vaya muy bien. Abrazo. Muchas Nos gracias. vemos. Bueno, oye, wow, qué maravilla de trabajo. ¿Qué pasó? Me quedé solito. Bueno, damos por terminada la grabación y lo dejamos hasta aquí, hasta el próximo lunes.